Bendiciones y bienvenidos. Es un gusto saludarles por este medio y compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor que denomino la herida abierta. Y nos vamos a basar en Juan capítulo 19, versículo 34. Estoy usando la versión Reina Valera. Si usted tiene otra versión, puede cambiar un poquito, pero es el mismo significado. Dice de la siguiente manera: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Nosotros encontramos, amados hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo pasa todo este proceso de llegar a morir, pues primeramente lo condenaron, lo difamaron, estuvieron hablando en contra de él, hasta que lo llevaron también ante diferentes concilios para poderlo juzgar, aunque en estos concilios, ¿verdad? Leemos en la escritura que se querían o se lavó más bien las manos Pilato porque no encontraba algo realmente de lo que fuera culpable. Pero sabemos que la gente que incluso gritó cuando le sacó a Barrabás y la gente gritaba y decía suelta a Barrabás, porque era una costumbre de que dejaran a uno libre y que crucificaran al Señor. La Escritura nos enseña que cuando esto acontece, había personas ahí a quienes les habían pagado para poder gritar que le crucificaran, y por eso precisamente no dejaban de gritar que le crucificaran al Señor. Sabemos que pasó diferentes procesos donde lo golpearon, donde lo azotaron, donde lo escupieron, le arrancaron barba, lo golpearon, y todo esto de alguna manera ya lo veíamos proféticamente desde el libro de los Salmos. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: debe de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la Torah, ¿verdad? Por parte de Moisés, también en los Salmos y en los escritos. Y es importante, mis amados hermanos, considerar que cada una de estas cosas que él vivió, estos acontecimientos o sucesos, de todo este proceso, desde el momento que lo engañan, que lo traicionan, y hasta el momento de su muerte, pues todo estaba anunciado. Lo vemos en diferentes porciones de la escritura, sobre todo en el libro de los Salmos. Pero algo interesante, que es lo que quiero que nosotros enfaticemos, que nos enfoquemos en esa porción de este día, es que cuando él estaba en esa cruz, ah, pasó algo, hizo algo uno de los soldados, y es lo que nos narra aquí en el verso 34, y dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Le abre una, es decir, le hace una herida, y en esta herida le sale sangre y agua. Y esto es muy interesante porque nosotros sabemos, ya que estamos en este tiempo, nosotros entendemos claramente por la escritura de que era necesario que el Señor derramara su sangre, que Él derramara toda su sangre para que hubiese remisión de pecados o perdón de pecados, porque la misma escritura también nos enseña acerca de eso, que debía haber derramamiento de sangre para que pudiera haber perdón de los pecados. Y esto es algo interesante porque este soldado, pues obviamente simplemente lo hace porque quiere asegurarse de que ya murió, y por esa razón le mete esa lanza en el costado. Pero lo que no sabía esta persona o este soldado era que había algo escrito con relación a esto, y que era algo necesario que pasara en el cuerpo de Cristo. De tal manera que toda esa sangre, es decir, que no solamente vertió nuestro Señor Jesucristo una porción de su sangre, no fue una tercera parte, no fue mitad de su sangre, sino completamente derramó
cada gota de su sangre para podernos dar ese perdón y esa vida eterna, para poder saldar la deuda que tenía la humanidad por causa del pecado y de la muerte. Ahora, hay algo muy interesante porque no solamente salió sangre de esta herida, sino que además de eso salió agua. Y esto me llama la atención porque precisamente la sangre y el agua nos dan a conocer lo que Jesucristo en su totalidad hace por nosotros. Nosotros sabemos que Él ya pagó el precio por el pecado. Nosotros sabemos que Él ya de alguna manera saldó esa deuda que había por causa del pecado. Que haya humanos que vayan a ser todavía condenados por causa del pecado es porque no aceptan el regalo que Jesucristo nos da a través de esa sangre preciosa, es decir, ese regalo que nuestro Padre Celestial envió a través de este Cordero de Dios que derrama esta sangre preciosa. Pero además de esa sangre preciosa que la Escritura nos enseña las diferentes bendiciones que trae la sangre, que nos limpia, que nos purifica, que nos redime, o sea, tantas cosas que nosotros podemos estudiar con relación a la sangre de Cristo y que la sangre de Cristo tiene un poder tremendo, un poder donde si usted menciona esa sangre preciosa delante de cualquier cosa que es opuesta al Señor, pues eso se va inmediatamente, porque es la sangre preciosa que nos dio libertad. Es la sangre preciosa que nos lavó. Es la sangre preciosa que restaura. Usted se recordará que esa semejanza del cordero que fue sacrificado en Egipto cuando fue la Pascua, pues solo bastó la sangre, ¿verdad?, que estuviera en la puerta para que el ángel que venía no llegara a esas casas. ¿Por qué razón? Porque estaba la sangre, la señal de la sangre. Y esa sangre trae una protección tremenda. Ahora, no quiero basarme solamente en la sangre en este tema, sino más bien en la herida, porque dice, por eso se llama así el tema, la herida abierta. ¿Por qué la herida abierta? Nosotros sabemos que cuando una persona padece alguna herida, ¿verdad? Que el cuerpo tiene una herida, pues obviamente el cuerpo siempre trabaja de alguna manera también para poder sanar esa herida. Es decir, que envía todos sus recursos internamente para poder restaurar aquella herida que se ha hecho en el ser humano. Y nosotros pensaríamos que cuando nuestro Señor Jesucristo pues le abren el costado, producen esos orificios, ¿verdad?, en sus manos, todo esto que Él pasa, cuando Él muere, nosotros sabemos que cuando Él resucita, resucita en otra condición, es decir, que su cuerpo ya de alguna manera está en otro aspecto y que ya ha sido glorificado, si así lo podemos decir, que ya no es el mismo, es el cuerpo de él, pero ya está en otro nivel su cuerpo. Pero algo muy interesante es que sigue teniendo las heridas. Y no solamente sigue teniendo las heridas, sino que la escritura nos enseña que éstas permanecen aún abiertas. Y eso es el tema que yo quisiera compartir con ustedes en este día. ¿Por qué la herida abierta? Por eso se llama así el tema, herida abierta. ¿Por qué permanece? Ahora, aquí mismo en Juan, ahorita estamos en el capítulo 19, pero aquí mismo en este mismo evangelio sigue narrando lo que acontece cuando nuestro Señor Jesucristo muere y que
lo que pasa cuando Él resucita, y en el capítulo que sigue, en el 20, nos dice de la siguiente manera, en el versículo 24: ya cuando se les ha anunciado que el Señor ha resucitado, ya cuando se les ha anunciado que el Señor regresa de la muerte, ¿verdad? Y nosotros leemos en este mismo capítulo 20 cuando se aparece, y es cuando también María lo quiere tocar y le dice: no me toques porque no he subido aún a mi Padre. Es decir, que todavía iba a subir y a regresar a la tierra, donde nos narra también la escritura que se vuelve a aparecer a sus discípulos. Pero cuando se le da la noticia a sus discípulos, o a los que no habían escuchado esta noticia, de que Él había resucitado, es decir, que no solamente pagó el precio, no solamente saldó el precio que había en contra de nosotros por causa del pecado, sino que además nos da una esperanza tremenda, porque Él, la muerte no lo puede detener. Es decir, que Él ahora tiene las llaves de la muerte, las llaves del Hades, y ahora Él tiene el poder sobre la muerte. Él resucita, y pues como ya les había comentado a sus discípulos, obviamente algunos de ellos dudaban de esto. Algunos de ellos de alguna manera decían: ¿será verdad que Él va a regresar? Y en esta porción nos habla de uno de ellos que no creía. En Juan capítulo 20, versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos. Pero fíjense qué interesante, porque dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y aquí, hermano, nosotros podemos decir: bueno, ¿cuál era el pensamiento, la perspectiva de Tomás al decir esto? Él no creía, él decía: ¿saben qué? Él dijo: yo tengo que verlo, y no solamente lo quiero ver, sino quiero meter mi dedo en ese lugar de los clavos, es decir, saber que hay ese orificio, y le dice: y también quiero meter mi mano. Y es algo interesante también ver esto, porque cuando habla de las manos dice el dedo, y cuando dice del costado dice: y metiere, ahí ya no dice el dedo, ahí dice mi mano en su costado. Y entonces de esto, mis estimados hermanos, podemos sacar también un tema con relación a lo que esto significa. Pero fíjense, vamos a continuar un poquito más. Dice en Juan 20:27: luego dijo a Tomás, es decir, una vez que Tomás hace este comentario y que dice: no, miren, yo no voy a creer hasta que yo no vea con mis propios ojos al Señor, y que yo pueda meter mi dedo en el orificio que tienen las manos, y que yo pueda meter mis manos, mi mano, perdón, en el costado, entonces creeré. Bueno, el Señor Jesús llega, se aparece directamente para confrontar de alguna manera, si así lo podemos llamar, a Tomás, y que él pueda ver al Señor, pero además lo que él dijo que quería hacer, que quería meter el dedo y quería meter la mano, que pudiera hacerlo. Es decir, el Señor se presenta, y en Juan capítulo 20, versículo 27, luego dijo a Tomás, el Señor Jesucristo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, le dice, y métela en mi costado, y no seas incrédulo,
sino creyente. Oiga, qué tremendo, hermano. Qué rostro pondría Tomás cuando el Señor se le aparece y le dice, bueno, Tomás, si no crees, si es necesario que tú quieras meter el dedo, aquí están mis manos. Si quieres meter la mano en mi costado, aquí estoy. Y entonces, hermano amado, es interesante notar, y antes de hablar un poquito del dedo, em, cómo lo metió en las manos y de la mano que la mete en el costado, quisiera hablar acerca de esa herida en específico. Porque el Señor, hermano, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por el pecado. Él derramó su sangre preciosa y le vuelvo a repetir, no solamente derramó una porción, no solamente derramó la mitad, no solamente derramó una tercera parte, no, toda su sangre la derramó. Su sangre toda, hermano, fue necesario que saliera de ese cuerpo y no solamente la sangre, sino el agua. Pero además de esto, no solamente era necesario que derramara toda su sangre para saldar esto, hermano, esto del pecado y el agua para otro objetivo que vamos a hablar un poquito más adelante, sino que ya cuando resucita el Señor, permanece abierta la herida. La herida no cerró, o sea, las heridas de sus manos no estaban cerradas, es decir, que después de haber sido glorificado, de subir, de ascender ya en un cuerpo distinto o en otro nivel, ya no de corrupción, como lo que nos enseña la escritura también el apóstol Pablo narrando de esto, de que ya no tendremos un cuerpo corruptible, sino que se iba a vestir de algo incorruptible. Y nuestro Señor Jesús, después de haber resucitado, lo que me llama la atención es que siguen abiertas las heridas y tienen un propósito. Porque imagínese usted, le voy a poner este ejemplo, si abrimos una llave de agua y nos estamos lavando las manos porque las tenemos sucias, pues es necesario que esté abierta el agua, obviamente, para que esa agua podamos utilizarla para poder lavarnos y que siga fluyendo el agua a través de la tubería de tal forma que no se apague y que sea la necesaria, que sea lo necesario para poder terminar de lavarme las manos. Y es terrible, yo pienso que a muchas personas les ha pasado que se meten a bañar y de repente ya no hay agua, ¿no? Bueno, acá en Estados Unidos creo es un sistema diferente y no es muy probable que pase algo así, pero en otros países o allá como en México, ¿verdad? Puede pasar eso, de que de repente se vaya el agua o que se termine el agua en algún momento específico y que la persona se quede tal vez hasta enjabonada y que no se pueda terminar. Es decir, que el proceso se queda a medias porque no hubo la suficiente agua. Ahora, esto es algo bien importante, mi estimado hermano, porque al dejarse abierta la herida en el Señor, lo que está diciendo es, no solamente yo pagué el precio por tu pecado, sino que el agua, la herida no se cerró, porque mi trabajo con la iglesia no ha terminado. Porque estamos claros, hermano amado, que una sola vez padeció el Señor y para siempre, para saldar con relación al pecado. Pero hay un proceso de santificación de la iglesia. Y nadie, hermano de nosotros, somos perfectos, porque el Señor sigue trabajando en nuestra vida hasta el momento que dejamos de estar sobre esta tierra. Es decir, que el Señor sigue trabajando en nosotros hasta el momento en que nosotros partimos de este lugar. Ahora, qué tremendo, hermano, que la herida continúa abierta porque si se cierra, es decir, como si se cierra la llave
y deja de fluir el agua y ya no hay más agua y ya no se puede terminar el proceso porque ya se cerró. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, continúa abierta la herida. Esto es algo tremendo, hermano, porque esa herida permanece abierta por la razón, mi estimado hermano, de que el Señor sigue trabajando en la iglesia, sigue trabajando en su pueblo. Y la misma escritura dice, hermanos, que nosotros debemos de tener esa confianza y de esperar, hermano, en aquel que inició la buena obra, que la va a perfeccionar, que la va a terminar, que va, hermano amado, a hacer lo necesario hasta que estemos en una forma como Él quiere que estemos. Porque no se cerró el costado, continuó abierto, hermano amado, pero no solamente con el propósito de limpiarnos, de purificarnos, de llevarnos en ese proceso, sino de trabajar nuestra fe. Por eso cuando Tomás aparece, ¿verdad? Y él dice, ¿sabes qué? Yo no creo en el Señor hasta que no ponga mi dedo. Es decir, que cuando nosotros, hermano, ponemos nuestra confianza, nuestro dedo en las manos del Señor, es decir, cuando nosotros decimos, Señor, pongo en tus manos, es decir, sé lo que hiciste por mí. Tengo una relación contigo. Sé lo que tú fuiste herido y que por esas llagas yo he sido curado. Y todas las bendiciones que nosotros obtenemos, hermano, por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. De tal manera que cuando mete el dedo, le dice el Señor, mira mis manos. Es decir, mira lo que voy a hacer, mira lo que estoy haciendo, no temas, mira lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mis manos siguen siendo poderosas, porque mis manos siguen sanando, porque mis manos siguen trabajando, porque mis manos siguen teniendo el mismo poder, porque mis manos siguen obrando. Y podemos leer en la escritura, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros somos capaces de meter nuestro dedo en la mano del Señor, porque podemos decir, ay Señor, es que yo cuánto batallo, como que me falta fe. Y por eso Jesús le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, ten una relación conmigo. Pon tu dedo en mis manos, es decir, confía en lo que yo voy a hacer, en lo que yo voy a obrar. Y después no solamente eso, sino que le dice, mira, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, métela en mi costado. Ahora, ¿qué representa esto, hermano? Nosotros sabemos claramente que Dios, cuando forma a la compañera de Adán en el principio, la saca de su costado. Es decir, que de alguna manera también le abrió una sección en el costado, que así nos narra la escritura, y tomó una parte y hizo a su compañera, es decir, pagó algún tipo de precio para tener a su compañera. De tal manera que de la misma forma viene el segundo hombre, que es Jesucristo, el del cielo, y él también su costado es abierto para pagar por su iglesia. También él, hermano, le está diciendo a este Tomás, mira, acerca tu mano y métela para que veas cuánto te amo, para que veas el precio que yo sufrí, para que tengas una relación conmigo. Mete tu mano en mi costado, mira lo que yo pagué, mira lo que yo derramé, para que creas, para que no seas incrédulo y digas, no, el Señor a mí no me escucha, el Señor a mí no me ama, el Señor no atiende a mis oraciones. No, no seas incrédulo, no digas que no está contigo, porque el Señor está contigo. Dice, sino creyente, le dice Jesús a Tomás.
No seas incrédulo, sino creyente. Yo no sé tú que estás hoy escuchando este tema de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estás viviendo, hermano? Tal vez en algún momento tú has dicho, Señor, yo no puedo, no, has dicho, no veo cómo lograr esto. Pon tus dedos en las manos del Señor, porque Él, hermano, ha obrado para bendecirte. Él ha obrado, hermano, para ayudarte. Él ha obrado con sus manos para que tú seas bendecido y que a través de a pesar de las tormentas, de las batallas, de los sufrimientos, tú puedas salir victorioso de aquello. Y no solo eso, el Señor tiene esa herida y dice, mete tu mano. Tal vez tú piensas que el Señor te ha abandonado. Tal vez tú piensas que el Señor no está contigo. Tal vez tú piensas que el Señor no te ama. Tú que estás escuchando hoy y que te has sentido que Dios no te escucha, que Dios no te ha contestado. Yo te digo hoy, mete la mano en el costado y mira cuánto te ama el Señor, cuánto ha pagado por ti, el precio que Él pagó para que tú fueras redimido, para que tú fueras liberado, para que tú fueras restaurado, para que tú fueras bendecido en el Señor. Y el Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, eso es tremendo, hermano. Dice en Zacarías una profecía, dice en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Oiga esto, hermano, porque esto es algo profético y de hecho si continuamos la lectura de aquí de Zacarías capítulo 13 está hablando de esa herida que viene. Qué tremendo cuando dice va a haber un manantial abierto, hermano, que no ha cesado, un manantial abierto donde el Señor por medio de esa agua preciosa que es su palabra sigue purificando nuestras vidas, sigue trabajando nuestras vidas. Dice en Efesios capítulo 5 versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es decir, el derramamiento de la sangre, versículo 26, para santificarla, y aquí viene la segunda parte, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Señor sigue trabajando en nuestra vida. La herida no se cerró, la herida continúa abierta por razones de que sigue un lavamiento del agua por la palabra. Cuando aquel soldado le mete aquella lanza en el costado, dice que salió sangre y agua. Es decir, él dice, yo voy a terminar la obra. Yo voy a terminar lo que empecé contigo. Cuando te digan que ya no puedes, cuando te digan que ya no lograste, cuando te digan que ya no terminaste lo que estás haciendo, cuando te digan que no fuiste capaz de alcanzar para lo que Dios te llamó y Dios dice, no, yo sigo trabajando en ti, el agua sigue fluyendo, hay una fuente que sigue brotando porque todavía tengo mucho que hacer contigo. Estoy trabajando tu vida. No voy a dejar de trabajar hasta que cumpla el propósito que tengo contigo. Mi amado hermano, mi estimado hermano. No digas, ya Dios me dejó, no digas, ya Dios no veo sus manos, no veo su amor en mi vida. No permitas que el enemigo ponga esos pensamientos en tu corazón y en tu mente, porque Él pagó un grande precio. Hermano amado, nosotros lo podemos analizar. Si en nosotros algo por lo que pagamos mucho lo perdemos, duele por el valor que tiene. ¿Tú crees, hermano, que el Señor te va a soltar?
Y aun cuando tú te sueltas, Él, hermano, sigue de alguna manera atrayéndote con cuerdas de amor, porque Él sigue haciendo la obra hasta que la va a terminar contigo. Espero que este pensamiento haya sido de bendición para tu vida y que lo puedas compartir y que puedas decirle, Señor, yo quiero, Señor, estar en relación contigo, poder poner mis dedos en esas heridas y mi mano en el costado, sabiendo que tú sigues obrando.